Durante muchos años, guardó silencio sobre ciertas revelaciones. Chico Xavier, el médium que emocionó a Brasil con mensajes de amor y consuelo, también cargaba secretos espirituales que pocos se atreverían siquiera a mencionar. Entre sus anotaciones hay registros de visiones que no fueron publicadas en vida, palabras que, según él, no estaban destinadas a su tiempo. El mundo aún no está listo para oír eso, habría confiado a un amigo cercano. Pero ahora, con el pasar de las décadas y la maduración espiritual de millones de personas, esa verdad comienza a emerger como una luz en medio de la oscuridad. El mensaje es simple, pero profundamente transformador. La vida no termina con la muerte, y nuestra jornada del otro lado es más real de lo que podemos imaginar. Chico vio todo esto con claridad, y lo que reveló en secreto puede cambiar completamente la forma en que concebimos la existencia. Él lo vio décadas antes de que sucediera, un momento en que la humanidad, sumergida en miedo y sufrimiento, buscaría respuestas sobre lo que existe después del último suspiro. Chico Xavier, en una de sus lecturas más reservadas, describió con detalles lo que sucede con el alma en los primeros instantes después de la muerte. No era alegoría ni metáfora, era una narrativa vívida, casi documental. Habló sobre el desprendimiento del cuerpo físico, la presencia de entidades amorosas que acogen el espíritu y los lazos invisibles que aún ligan al desencarnado a aquellos que quedaron. Dijo que muchos espíritus permanecen confusos, presos a sentimientos de culpa, apego o negación. Otros, sin embargo, atraviesan el umbral con serenidad, como quien regresa a casa después de un largo viaje. Esta revelación, mantenida lejos de los reflectores por respeto al libre albedrío de cada uno, ahora sale a la luz, no por vanidad, sino por necesidad. Si has llegado hasta aquí, es porque este mensaje también te está llamando. Tal vez ya hayas sentido que existe algo más allá de lo que los ojos pueden ver, algo que pulsa en el silencio de las madrugadas, cuando el alma busca respuestas que la razón no alcanza. Por eso, te invito a continuar conmigo hasta el final de este video. No estamos hablando de dogmas o creencias impuestas, sino de una experiencia espiritual que Chico Xavier vivió intensamente y que ahora, finalmente, puede ser compartida. Lo que él vio no es una teoría, es un testimonio. Y a medida que desentrañemos esas palabras guardadas por tanto tiempo, sentirás que algo dentro de ti también está siendo despertado, porque en el fondo todos nosotros cargamos la intuición de que la vida no termina en la muerte, solo cambia de forma. Chico relató que al entrar en estado de trance profundo, era conducido por espíritus de elevada luz a regiones que no podrían ser descritas por palabras humanas. Hablaba de campos vibratorios, de ciudades espirituales donde el trabajo, el estudio y el amor continúan, con una intensidad aún mayor que en la tierra. Reveló que muchos de nosotros somos preparados, incluso antes de morir, para ese reencuentro con el plano espiritual, y que nuestros sentimientos, nuestras elecciones y hasta nuestros pensamientos moldean el tipo de recepción que tendremos del otro lado. La muerte no es el fin, es la continuación de la vida en otra dimensión, con otras leyes, pero con el mismo objetivo, la evolución del espíritu. Estas palabras no fueron leídas en público, fueron escritas, guardadas y repasadas solo a algunos pocos confidentes. Hoy, ellas llegan hasta ti, como un susurro venido del más allá. ¿Pero por qué Chico no publicó estas revelaciones abiertamente? La respuesta está en su humildad y en el profundo respeto por el tiempo de cada alma. Él sabía que ciertas verdades solo pueden ser comprendidas cuando el corazón está listo. También temía el sensacionalismo, la distorsión, el uso indebido de mensajes tan sagrados. Pero los tiempos han cambiado. El dolor colectivo despertó en muchos una hambre por sentido, por esperanza, por algo que trascienda lo material. Y ahora, como si un velo estuviera siendo lentamente retirado, comenzamos a acceder a estos mensajes como quien encuentra un baúl antiguo escondido en el sótano de la historia. Dentro de él
están las palabras que Chico Xavier no osó publicar en vida, pero que tal vez hayan sido escritas justamente para este momento de la humanidad. En una de las cartas psicografiadas que nunca llegaron al público, Chico describió una experiencia fuera del cuerpo que tuvo durante una madrugada silenciosa. Se sintió transportado a un valle donde miles de espíritus caminaban lentamente, como si estuvieran despertando de un largo sueño. Allí fue informado por su mentor espiritual que aquel local era una zona de transición, una especie de sala de espera cósmica donde almas recién desencarnadas pasaban por un proceso de adaptación. Había lágrimas, sí, pero también abrazos, reencuentros y orientaciones. Espíritus de parientes ya fallecidos venían al encuentro de los recién llegados, calmando sus miedos y explicando, con paciencia y amor, lo que estaba por venir. Chico escribió que jamás olvidó la mirada de una señora que acababa de reencontrar al hijo perdido hacía décadas. Era un reencuentro más real que cualquier emoción vivida en la tierra. Otro fragmento revela algo aún más impactante. Chico afirmaba que muchos de nuestros sueños más vívidos, aquellos en que encontramos entes queridos fallecidos, no son creaciones de la mente, son visitas reales al plano espiritual. Él relataba que, durante el sueño, nuestro espíritu puede liberarse parcialmente del cuerpo y visitar regiones donde vibra en sintonía. En estas experiencias, que la mayoría de nosotros olvida al despertar, reencontramos personas amadas, recibimos consejos y, muchas veces, hacemos promesas de cambio. Es por eso que, a veces, despertamos con una nostalgia inexplicable o una sensación de paz profunda, escribió. Para Chico, el mundo espiritual no está distante, está a nuestro alrededor todo el tiempo. Apenas nuestra percepción limitada nos impide verlo con claridad. En otra revelación mantenida en secreto, Chico habló sobre el instante exacto de la muerte. Dijo que, al contrario de lo que muchos imaginan, ese momento puede ser extremadamente sereno. El espíritu, al desligarse del cuerpo físico, siente como si estuviera flotando levemente, envuelto por una sensación de ligereza y acogida. Entidades luminosas, que él llamaba hermanos mayores, se aproximan con ternura, orientando y protegiendo al recién desencarnado. Pero no todos vivencian este desprendimiento con tranquilidad. Aquellos que desencarnan en medio de revuelta, odio o apego excesivo a la materia pueden experimentar confusión, desorientación y a veces una sensación de peso, como si estuvieran presos entre dos mundos. Para estos, Chico afirmaba que el amparo espiritual es aún más intenso, pues el amor de lo alto jamás abandona un alma en sufrimiento. Estas descripciones tan detalladas y profundas fueron compartidas por Chico solo en pequeños círculos. Él temía que fueran interpretadas como fantasía o charlatanería y prefería el silencio a la vanidad. Pero todo lo que escribió coincidía, más tarde, con relatos de personas que pasaron por experiencias cercanas a la muerte. Vi un túnel de luz, sentí una paz indescriptible, escuché voces que me llamaban con dulzura. Estos relatos, hoy aceptados incluso por parte de la ciencia, ya estaban descritos en los textos ocultos de Chico décadas antes. Es como si él hubiera visto, con los ojos del alma, aquello que la ciencia solo ahora comienza a investigar. Y lo más sorprendente, él nunca quiso convencer a nadie, apenas registrar lo que veía para que un día, cuando estuviéramos listos, pudiéramos comprender. Chico también alertaba que, después de la muerte, cada espíritu es conducido para regiones compatibles con su nivel de conciencia y vibración. No hay castigo ni premio, solo resonancia. Aquellos que cultivaron el bien, la humildad y el amor al prójimo son naturalmente atraídos para colonias espirituales más elevadas, donde continúan su progreso en ambientes de luz. Ya los que vivieron sumergidos en el egoísmo, la maldad o la negación del espíritu, despiertan en zonas de sombra, no como punición, sino como reflejo de la propia vibración interior. El cielo y el infierno no son lugares, son estados del alma, escribió Chico, y completaba:
pero todo espíritu, sin excepción, será un día rescatado por la luz. Esta certeza de que nadie está perdido para siempre era una de las verdades más sagradas que él cargaba en el corazón. Hay una pasaje especialmente conmovedora en los escritos no publicados, donde Chico narra el reencuentro con su madre, María João de Deus, durante una de sus proyecciones espirituales. Él describe el momento con tanta sensibilidad que es imposible no emocionarse. Dijo que al verla fue tomado por un sentimiento de amor tan puro que el tiempo parecía haberse detenido. Ella lo acogió con los brazos abiertos y los ojos llenos de luz. La muerte no me llevó de ti, mi hijo. Apenas me reposicionó en el tiempo, habría dicho. La conversación entre ellos duró minutos terrestres, pero pareció una inmersión eterna en la eternidad. Según Chico, ese tipo de reencuentro es común entre almas afines, y es por eso que tantas personas sienten, incluso años después de la muerte de un ser querido, una presencia constante, una fuerza invisible que consuela, protege y orienta en silencio. La separación es solo física. El amor no muere. En otra revelación confidencial, Chico contó que existen equipos espirituales dedicados exclusivamente al acogimiento de niños desencarnados. Relató haber visitado una de estas colonias y quedó profundamente tocado por la belleza del lugar. Era como un jardín vivo, vibrante, donde el tiempo no seguía las mismas leyes que en la tierra. Espíritus maternales cuidaban de los niños con dulzura, ofreciéndoles juguetes hechos de luz y enseñanzas por medio de músicas e historias. Dijo que los niños, por su pureza, se adaptan con más facilidad al plano espiritual, pero aún así necesitan confort, pues extrañan a los padres y la vida terrena. Ningún niño queda solo después de la muerte, escribió él. Este mensaje, guardado con tanto cuidado, es uno de los más reconfortantes para quien ya enfrentó el dolor de perder un hijo pequeño. Chico también habló, en un tono más reservado, sobre la presencia de espíritus en nuestras casas. Afirmaba que muchas veces convivimos con presencias del mundo invisible sin percibirlo. No siempre son familiares. A veces son espíritus en busca de ayuda, confort o simplemente intentando entender lo que sucedió con ellos. Según él, estas presencias no deben ser temidas, sino acogidas con oración y vibraciones de paz. El hogar donde se ora es un faro en la oscuridad espiritual, escribió. La oración transforma la vibración del ambiente y permite que los hermanos desencarnados encuentren el camino para la luz. En su visión, no vivimos solos. Estamos constantemente entrelazados con otras dimensiones, incluso si nuestros ojos no consiguen ver. Saber esto cambia la forma en que encaramos el día a día y nos invita a vivir con más amor, atención y espiritualidad. Otro punto impresionante, nunca publicado oficialmente, fue la afirmación de que el momento de la muerte es muchas veces acompañado por una especie de película espiritual. Chico describió esto como una proyección de la conciencia, donde el alma repasa, en segundos, los principales actos de la vida, tanto los de amor como los de omisión. No hay juzgamiento externo, no hay acusación. La propia alma reconoce lo que hizo y lo que podría haber hecho diferente. Es el tribunal de la conciencia, decía él. Este momento no tiene el intento de punir, sino de despertar. Y es en ese instante que muchas almas comprenden el valor de cada gesto, cada palabra, cada elección. Chico creía que si las personas supieran de la existencia de esta película espiritual, tal vez vivieran con más responsabilidad, compasión y coraje de perdonar. En los manuscritos más antiguos, Chico mencionó también la existencia de mensajes no entregados. Eran cartas psicografiadas que él escribía, pero no repasaba inmediatamente a las familias. Decía que esperaba el tiempo cierto, cuando el corazón del destinatario estuviera listo. Algunas de estas cartas quedaron guardadas por años, hasta que un impulso venido del plano espiritual lo llevaba a entregarlas. En una de ellas, un padre recibió del hijo fallecido la confirmación de que el accidente que lo llevó no fue un castigo, sino un retorno anticipado al hogar espiritual. La carta trajo tanta paz
que transformó el dolor en misión. Aquel padre pasó a consolar otras familias enlutadas. Para Chico, cada mensaje psicografiado era un remedio espiritual, y solo debería ser entregado cuando el alma estuviera preparada para recibirlo. Chico también registró en escritos íntimos que hay espíritus que eligen nacer con limitaciones físicas o mentales para acelerar su proceso evolutivo. Dijo que estas almas, muchas veces, son extremadamente elevadas y aceptan desafíos profundos como forma de expiación o misión. En uno de sus relatos, contó sobre un niño con parálisis cerebral que, en plano espiritual, había pedido esta prueba como forma de enseñar amor y paciencia a su familia. Chico veía estas existencias como actos de coraje espiritual. Hay más sabiduría en un alma silenciosa que sufre en paz que en muchos discursos vacíos de sabiduría, escribió. Al comprender este punto de vista, es imposible no rever nuestra forma de concebir el dolor y el sufrimiento. Cada vida, cada historia, cada dificultad, carga consigo un propósito mayor, incluso si a los ojos humanos parezca injusticia. Entre los manuscritos más delicados hay también una visión profética que Chico prefirió no divulgar públicamente. Él afirmaba que, en el futuro, la ciencia y la espiritualidad se encontrarían. Decía que llegaría un tiempo en que científicos admitirían la existencia del alma y estudiarían el espíritu como una extensión natural de la conciencia. El futuro de la ciencia será el espíritu, escribió. Él vio hospitales espirituales siendo accedidos en desdoblamientos, investigadores conversando con médiums para entender la mente después de la muerte, y aparatos que detectarían variaciones energéticas ligadas a la presencia de espíritus. Para muchos, esto parece fantasía, pero Chico lo veía como inevitable. La era de la razón dará lugar a la era del espíritu, no como ruptura, sino como continuidad, donde fe y ciencia caminan juntas, en busca de la verdad universal. En una experiencia personal, nunca revelada en entrevistas, Chico confió haber presenciado el rescate de un espíritu que había desencarnado en estado de revuelta. Dijo que el ambiente espiritual donde lo encontró era sombrío, pero que los trabajadores de la luz, allí presentes, irradiaban una compasión tan poderosa que ninguna sombra resistía por mucho tiempo. El espíritu, inicialmente agresivo, comenzó a llorar al oír una oración hecha por su madre aún encarnada. Chico escribió: «Fue la fuerza de aquella oración, hecha con fe y lágrimas, que abrió una brecha para que él fuera tocado por la luz». Esta historia muestra que el amor de quien se queda puede alcanzar a aquellos que partieron, incluso si están en regiones de sufrimiento. Ninguna alma está aislada del amor. La oración es un hilo invisible que une los dos mundos. En sus apuntes, Chico también habló sobre los animales en el plano espiritual. Reveló que los animales poseen un principio espiritual en evolución y que, después de la muerte, muchos son acogidos en colonias donde permanecen próximos de aquellos que los amaron. Él describió con dulzura una escena en que perros y gatos corrían libres en campos de luz, felices, aguardando el reencuentro con sus tutores. Dijo que estos lazos, aunque diferentes de los humanos, son igualmente sagrados. El amor que damos a un animal no se pierde en el tiempo. Él retorna a nosotros, en forma de bendición, escribió. Para quien perdió un compañero de cuatro patas, esta revelación trae consuelo y esperanza. Chico creía que todos los afectos verdaderos, sean entre personas o entre seres vivos, tienen continuidad en la eternidad. El amor, al final, es la única cosa que atraviesa todas las fronteras. Hay aún el relato de una visión profundamente simbólica. Chico afirmó haber visto un puente de luz ligando el mundo material al mundo espiritual. Dijo que este puente era construido diariamente por nuestras acciones, pensamientos y sentimientos. Cada gesto de bondad, cada perdón concedido, cada acto de compasión, contribuía para fortalecer esta ligación. Muchos piensan que van a encontrar este puente listo al desencarnar, pero olvidan que él se construye en vida, alertaba y completaba. La travesía será tan suave cuanto lo sea el camino que usted ayudó a crear.
Esta metáfora, aunque simple, carga una fuerza inmensa. Nos hace reflexionar sobre el tipo de legado que estamos dejando y sobre lo que realmente importa cuando el cuerpo se calla y el alma continúa su jornada. En ciertos fragmentos preservados con extremo cuidado, Chico narraba encuentros con espíritus de grandes personalidades de la historia, que incluso después de la muerte, continuaban trabajando por el progreso de la humanidad. Reveló que algunos científicos, filósofos y líderes espirituales no solo seguían activos, sino que influenciaban intuiciones, inspiraban descubrimientos y orientaban encarnados en silencio. Según él, muchas ideas revolucionarias que surgen de la nada son, en verdad, frutos de cooperación invisible. Chico llamaba esto de convergencia vibratoria. Cuando alguien se abre al bien y al servicio al prójimo, su mente se torna un campo fértil para la influencia positiva del plano espiritual. Esta visión rompe con el materialismo tradicional y muestra que la evolución humana es, en parte, un esfuerzo conjunto entre los dos mundos, visible e invisible, encarnado y desencarnado, cuerpo y espíritu. Chico también abordaba el papel de los médiums con seriedad y reverencia. Él decía que la mediumnidad no era un don, sino una responsabilidad profunda. En anotaciones no divulgadas, alertaba sobre el peligro de la vanidad espiritual, de la búsqueda por reconocimiento o de la explotación del dolor ajeno. El médium es solo el cartero, la carta no es de él, registró. Contaba que muchas veces se emocionaba al escribir mensajes de madres para hijos, pero que jamás se permitía tomar posesión del contenido. Soy solo un instrumento, decía con humildad, y completaba. El dolor del otro es sagrado. Quien psicografía necesita calzar las sandalias de la compasión. Estas enseñanzas silenciosas forman la base ética de la mediumnidad como misión de amor, y no como espectáculo. Para Chico, el verdadero médium es aquel que sirve, consuela y desaparece, dejando solo el mensaje. En uno de sus escritos más enigmáticos, Chico mencionó que algunos espíritus, al desencarnar, no perciben inmediatamente que murieron. Continúan repitiendo sus rutinas, yendo al trabajo, intentando conversar con familiares, sin éxito. Él llamaba esto de zona de niebla espiritual, un estado de conciencia turbio en que el alma aún está presa al mundo físico. Dijo que estas situaciones son más comunes de lo que se imagina, especialmente en muertes repentinas o en personas muy apegadas a la materia. Los espíritus iluminados que ayudan en estos casos actúan con paciencia infinita, explicando poco a poco, con amor, que la vida física terminó. Chico afirmaba que una de las oraciones más poderosas que se puede hacer por un desencarnado es: ya estás en paz, puedes seguir. Esta simple frase, si dicha con el corazón, puede ser un faro en medio de la niebla. Hay también registros donde Chico comenta sobre las señales que los espíritus utilizan para comunicarse con los vivos. Él explicaba que, por veces, una música que toca en el momento exacto, un perfume inesperado en el aire o un sueño marcante son formas sutiles de presencia espiritual. Dijo que los espíritus respetan nuestro libre albedrío y solo se manifiestan cuando hay apertura emocional. Contaba que, cierta vez, una señora le escribió diciendo que el hijo desencarnado había prometido enviar una señal. Meses después, ella encontró una carta antigua escrita por él, perdida dentro de un libro. La carta decía: si un día me buscas, estaré esperándote. Para Chico, nada era coincidencia. Los espíritus que aman continúan cerca, aguardando el momento cierto para tocarnos, no con apariciones, sino con gestos de ternura invisible. Una de las pasajes más impactantes de sus textos no publicados revela que el verdadero sufrimiento espiritual no es la muerte, sino el arrepentimiento tardío. Chico decía que al llegar al plano espiritual, muchas almas perciben que podrían haber amado más, perdonado más, vivido con más ligereza y fe. Lo que duele no es lo que fue hecho, es lo que dejó de ser hecho, anotó. Este reconocimiento, aunque doloroso, es también libertador, pues abre espacio para el recomienzo, para la reparación,
para el aprendizaje eterno. Y era por eso que él decía: mientras haya un pensamiento de amor, habrá camino de vuelta. La muerte, según Chico, no es una puerta que se cierra, sino un portal que se abre. Y cabe a nosotros elegir cómo atravesarlo, con arrepentimiento o con la paz de quien supo amar. Chico también escribió, en su diario espiritual, sobre el papel de la Tierra como un planeta escuela. Según él, estamos aquí no para acumular bienes o glorias, sino para aprender a amar en medio de las imperfecciones. Dijo que el sufrimiento, por más difícil que parezca, es un instrumento valioso para despertar el alma, y que los dolores más profundos muchas veces preceden los mayores saltos de conciencia. Él veía la vida terrena como un salón de clases intenso, donde cada persona que cruza nuestro camino, incluso aquellos que nos hieren, es, en realidad, un maestro disfrazado. Todo lo que duele, enseña, escribió. Y completaba: la tierra no es un castigo, es un privilegio. Esta visión transforma radicalmente la forma en que interpretamos los desafíos del día a día. Nos invita a buscar el sentido oculto detrás de cada acontecimiento, por más difícil que sea aceptarlo en el momento. Una revelación emocionante está en un trecho donde Chico narra la asistencia espiritual en los momentos finales de vida. Él decía que raramente una persona muere sola. Incluso en los lechos de hospitales más silenciosos, siempre está la presencia de espíritus amigos, familiares o mentores que acompañan el proceso. En muchos casos, según él, esos espíritus toman la delantera en el momento del último suspiro, aliviando el dolor y conduciendo el alma con palabras de serenidad. Chico afirmó que, incluso cuando alguien parece inconsciente, aún escucha con el alma. Por eso, recomendaba que las familias hablaran con amor, pidieran perdón, dijeran «te amo» en los últimos instantes. Esas palabras atraviesan el velo. La muerte es un reencuentro con aquellos que nunca nos dejaron de verdad, escribió. Una despedida con amor es en realidad un comienzo con luz. Chico también mencionaba que muchos espíritus se preparan años antes de la muerte para su nueva misión en el plano espiritual. Decía que nada es por casualidad. La hora de la partida es definida con sabiduría, teniendo en cuenta los compromisos del alma, las lecciones aprendidas y los vínculos formados. En uno de sus relatos más profundos, contó que vio espíritus reunidos en oraciones y estudios antes de encarnar nuevamente. Planeaban detalles como el país de nacimiento, los desafíos familiares e incluso los encuentros afectivos. Todo con el propósito de evolución. Reencarnar es un acto de valentía espiritual, escribió, y continuaba. Aceptamos olvidar quienes fuimos para aprender a convertirnos en quienes debemos ser. Saber esto cambia la perspectiva sobre nuestros dolores. Nada es aleatorio. Cada paso tiene un propósito. E incluso los obstáculos más difíciles son parte de una arquitectura divina de amor. Aún hay anotaciones donde Chico hablaba sobre los espíritus que quedan atados a la tierra por lazos materiales. Contaba que algunos se rehúsan a seguir adelante por apego a casas, bienes o títulos. Quedaban rondando los ambientes donde vivieron, intentando mantener control sobre lo que ya no les pertenece. Chico decía que esos hermanos necesitan mucha oración y comprensión. No son malos, simplemente no saben que ya es hora de partir. El apego es una prisión invisible. Por eso, recomendaba que, al hablar de un ser querido fallecido, evitemos la desesperación o el reproche. En vez de eso, ofrezcamos luz, recuerdos de amor y deseos de paz. Nadie evoluciona siendo arrastrado por el sufrimiento de los que quedaron, afirmaba. La liberación mutua, de los vivos y de los muertos, es el mayor gesto de amor que se puede ofrecer. Chico registró que hay una fuerza espiritual que rige todo, la misericordia divina. Incluso los espíritus más endurecidos, los que cayeron en errores profundos, no son olvidados por Dios. Hay equipos de rescate que los visitan periódicamente, ofreciendo oportunidades de recomienzo. Chico describió uno de esos encuentros, en que un espíritu hace mucho tiempo sumergido en oscuridad fue tocado por un único recuerdo, el abrazo de la abuela en su infancia. Ese recuerdo tan sencillo
fue el hilo que abrió una brecha de luz en su corazón. El amor verdadero nunca se apaga. Él es la llave de todos los recomienzos, escribió. Esta visión tan compasiva de la espiritualidad nos invita a dejar de lado el juicio y cultivar la esperanza. Porque para Chico Xavier no existen almas perdidas, solo almas que aún no se han acordado de la luz que llevan dentro de sí. Entre los registros más conmovedores, Chico mencionaba que el espíritu, al retornar al plano espiritual, no pierde la individualidad. Al contrario, pasa a comprender con más profundidad quién realmente es. Él decía que muchos espíritus se sorprenden al percibir que continuaron siendo los mismos, con las mismas virtudes, vicios, deseos y miedos. La muerte no santifica, apenas revela, escribió. Para él, el otro lado es un espejo más nítido del alma, y es por eso que el trabajo de autoconocimiento aquí en la tierra es tan importante. Cada elección que hacemos, cada esfuerzo por mejorar, cada perdón concedido, nos prepara para ese momento de verdad. Chico veía la vida como un ensayo para el reencuentro con nosotros mismos, y afirmaba con serenidad: quien siembra conciencia, cosecha paz. Esta simplicidad transformaba su mensaje en algo profundamente revolucionario. En sus visiones más simbólicas, Chico contó que los espíritus luminosos no brillan por vanidad o superioridad, sino por la intensidad del amor que llevan. Dijo que la luz espiritual es como una radiación que emana de dentro hacia afuera, moldeada por la capacidad de amar incondicionalmente. Espíritus así, al entrar en un ambiente, calman, curan, despiertan. Él relataba que cierta vez fue envuelto por uno de esos seres en un momento de gran tristeza personal. Sintió como si estuviera siendo bañado por una luz tibia que no juzgaba ni reprochaba, solo comprendía. Para él, esa es la función mayor de la espiritualidad: acoger con ternura e impulsar con amor. La luz no fuerza, ella invita, escribió, y es eso lo que torna tan poderosa la presencia de esos espíritus. Ellos no imponen, sino que iluminan el camino por donde pasan. Chico también hablaba sobre el valor de las pequeñas acciones. En páginas discretas de sus cuadernos, afirmaba que una oración hecha con sinceridad, un abrazo dado con afecto o un gesto de paciencia tienen repercusiones mucho mayores de lo que imaginamos. El universo espiritual vibra con cada acto de amor anónimo, escribió. Él decía que muchas personas buscan grandes misiones, cuando en realidad están siendo llamadas a amar en el día a día, en el cuidado con los hijos, en la escucha atenta a un amigo, en la gentileza con un extraño. Para Chico, el cielo no se construye con grandes hazañas, sino con pequeños gestos repetidos con verdad. Esta visión rescata el sentido de lo ordinario como algo sagrado y nos recuerda que todos somos capaces de contribuir con la luz, incluso en los días en que nos sentimos demasiado pequeños para hacer la diferencia. Un relato poderoso de Chico involucra la experiencia de espíritus que pasaron por el dolor del suicidio. Él trataba el tema con extremo respeto, compasión y cuidado. En sus palabras, esas almas no son condenadas, sino acogidas con profunda misericordia. Dijo que muchas llegan confusas, asustadas, creyendo que serán castigadas, pero al contrario, encuentran hermanos espirituales que las envuelven con serenidad y explicaciones. Lo que duele no es el castigo, sino la conciencia de lo que aún podría haber sido vivido, escribió. Chico veía esas almas como viajeros que se anticiparon al destino, pero que tendrán, sí, una nueva oportunidad, cuando estén listos. Su mensaje era claro: la vida continúa, siempre, y todo sufrimiento puede ser reparado con tiempo, amor y humildad. El juicio no viene de lo alto, sino de adentro, y es justamente por eso que hay esperanza para todos. En sus últimos registros sobre el tema, Chico describió que la vida en el mundo espiritual es en muchos aspectos más intensa que en la tierra. Las emociones son más nítidas, los pensamientos tienen fuerza creadora y la conexión entre las almas es inmediata. Dijo que allá las palabras no son necesarias.
Basta sentir. Los espíritus se comunican por vibración, por sintonía, y que cuanto más puro el sentimiento, más clara y verdadera es la comunicación. Chico escribió que, en una de esas experiencias, sintió el pensamiento de Emanuel como una onda de paz que llenaba todo su ser. No hubo una sola palabra, pero él comprendió todo. Esta revelación nos hace reflexionar sobre la importancia de cultivar pensamientos elevados, porque al final de cuentas, son ellos los que nos conectan con los planos más sutiles, y son ellos los que construyen, desde ya, el mundo que iremos a habitar después de la partida. En sus anotaciones más reservadas, Chico hablaba sobre los encuentros programados en el plano espiritual, momentos en que almas afines, separadas hace siglos, vuelven a encontrarse para cumplir misiones conjuntas. Él decía que amistades intensas, amores inexplicables y conexiones inmediatas pueden ser reflejos de esos reencuentros de almas. El corazón reconoce antes que la razón, escribió. Contaba que muchas parejas, hermanos o incluso desconocidos que se ayudan en momentos decisivos de la vida fueron en otros tiempos compañeros de jornada. Estas ligaciones son tejidas en el plano superior con base en afinidades espirituales, objetivos comunes y lazos de afecto. Saber esto da un nuevo sentido a las relaciones humanas. Cada persona que cruza nuestro camino puede llevar una historia antigua con nosotros, y cada reencuentro puede ser una nueva oportunidad de cumplir, juntos, aquello que un día quedó inconcluso. Chico también reflexionaba sobre los espíritus misioneros, almas que encarnan con propósitos muy claros, muchas veces asumiendo grandes desafíos para ayudar a transformar colectivamente la conciencia humana. Decía que estos espíritus en general no tienen vidas fáciles, sufren incomprensiones, enfrentan rechazos y pasan por pruebas dolorosas desde temprano, pero llevan dentro de sí una fuerza silenciosa que los mueve adelante. Son estrellas encubiertas por nubes densas, pero que nunca dejan de brillar por dentro, escribió. Chico creía que todos nosotros tenemos una misión, pero que algunos aceptan tareas más difíciles por amor a la humanidad. Ellos no se anuncian, no buscan reconocimiento. Apenas hacen, y dejan rastros de luz por donde pasan, a veces sin saberlo. Sus actitudes simples, su presencia y su silencio muchas veces curan más que 1000 palabras. Entre sus observaciones finales, Chico escribió que el plano espiritual está en constante actividad. No es un lugar de descanso eterno, sino de aprendizaje, servicio y crecimiento. Hay escuelas, centros de curación, grupos de estudio, trabajos de asistencia a encarnados y planificación de nuevas encarnaciones. Él decía que el espíritu continúa su evolución de forma activa, comprometido con el bien. La muerte es apenas un cambio de ambiente de trabajo, solía decir, sonriendo. Según él, muchos espíritus vuelven a la tierra no porque fueron obligados, sino porque pidieron. Quieren reparar errores, rescatar afectos, servir con más conciencia. Esta perspectiva quiebra la visión punitiva de la reencarnación. En vez de castigo, ella es una oportunidad sublime de recomenzar. Un regalo concedido por Dios a todos sus hijos, siempre que están listos para amar con más profundidad. En sus últimas conversaciones confidenciales, Chico revelaba que el miedo a la muerte es, en realidad, el miedo de no haber vivido lo suficiente. Él decía que cuando una persona ama con intensidad, perdona con sinceridad y busca hacer el bien todos los días, ella no teme el fin, porque intuye que la vida continúa. Quien vive en paz, parte en paz, escribió. Para él, prepararse para la muerte no es alejarse de la vida, sino acercarse a ella con más verdad. Es dejar menos cosas pendientes, menos rencores, menos palabras no dichas. Es abrazar más, agradecer más, escuchar más. Chico creía que la muerte, cuando llega, apenas revela aquello que ya somos por dentro, y por eso insistía: vive con amor, vive con presencia, vive con la certeza de que todo lo que hagas de corazón sincero será llevado contigo, y te encontrará allá, del otro lado, en forma de luz. Chico afirmaba que la espiritualidad
no es una doctrina a ser impuesta, sino una experiencia a ser vivida. Él decía que cada persona, en algún momento de la vida, tendrá su propia prueba de que hay algo más allá. Puede ser un sueño, una señal, un reencuentro, una paz repentina en medio del dolor. Y que cuando eso suceda, no será preciso convencer a nadie, porque el corazón reconocerá. La fe verdadera no grita, ella susurra, escribió, y es ese susurro el que guía los pasos de quien se abre a la espiritualidad con humildad y entrega. Chico enseñaba que el mayor milagro no es ver espíritus o prever el futuro, es mantener el amor encendido en un mundo tan frío, porque ese amor es el puente. Es Él el que nos liga a lo que fuimos, a lo que somos y a lo que seremos. Es Él el que nos prepara para morir y sobre todo para vivir. En los últimos trechos de sus anotaciones espirituales, Chico decía que el mayor secreto de la vida después de la muerte no está en las descripciones de lo que hay allá afuera, sino en la forma en que vivimos aquí adentro. Según él, el mundo espiritual no es un lugar distante. Él comienza dentro de nosotros. Cada pensamiento elevado, cada elección por compasión, cada gesto de perdón es un puente invisible construido entre los dos mundos. Quien cultiva el cielo en el corazón no tiene miedo de atravesar hacia él, escribió. Esta simplicidad, tan propia de Chico, nos recuerda que la espiritualidad verdadera no exige grandes hazañas, sino un compromiso íntimo con la verdad, con el bien y con el amor. Y que al cultivar esto día tras día, estamos, incluso sin percibirlo, preparando nuestra alma para un reencuentro sereno con la eternidad. Chico enseñaba que el conocimiento sobre la vida después de la muerte no debería generar ansiedad, sino serenidad. Él decía que el objetivo de estas revelaciones no era satisfacer la curiosidad, sino fortalecer la esperanza. En sus palabras, saber que la vida continúa debe inspirarnos a vivir mejor, con más gentileza, más propósito, más coraje de amar. Porque, al fin, no llevamos títulos, bienes o conquistas, llevamos apenas lo que somos, y lo que somos es definido, en gran parte, por cómo tratamos a los otros y cómo reaccionamos a las pruebas de la vida. Saber esto cambia todo, nos despierta, nos reorganiza por dentro. Y tal vez esa haya sido la intención de Chico al guardar tantas de estas palabras por tanto tiempo. Permitir que, en el momento correcto, ellas fueran recibidas por quien ya está listo para comprender con el corazón, y no apenas con la mente. Si usted sintió que este mensaje tocó algo dentro de usted, no lo ignore. No se trata de creer o no, se trata de escuchar. Escuchar con el alma aquello que Chico Xavier, con tanta humildad, buscó compartir en silencio durante toda su existencia. Hay verdades que no necesitan ser probadas, apenas sentidas, y hay mensajes que no vienen para convencer, sino para despertar. Tal vez usted esté aquí por eso. Tal vez este video haya sido la señal que usted necesitaba, no para temer la muerte, sino para abrazar la vida con más integridad, y para percibir que estamos todos conectados por algo mayor, invisible, eterno. El amor que damos nunca se pierde. La bondad que practicamos nunca es olvidada. Y la luz que encendemos en el otro ilumina también nuestro camino. Chico Xavier no osó publicar estas palabras en vida, pero tal vez ellas hayan sido escritas justamente para este tiempo. Un tiempo en que el dolor pide respuestas y el vacío clama por sentido. Hoy ellas llegan hasta usted como una herencia espiritual que atravesó décadas de silencio para tocar su conciencia. ¿Y qué hará usted con esto ahora que lo sabe? ¿Lo guardará para sí como un secreto precioso? ¿O permitirá que este mensaje continúe su jornada llegando a más corazones? Tal vez alguien cerca de usted esté necesitando oír lo que usted oyó ahora. Tal vez ese alguien ni siquiera sepa que busca esto, pero se reconocerá. Y tal vez, al compartir, usted también esté siendo instrumento de luz, como Chico siempre lo fue, porque las palabras no pertenecen a quien las escribe, sino a quien las vive. Si este mensaje encontró un espacio en su corazón, compártalo con alguien que lo necesite. Deje un comentario, si siente ganas. A veces,
Su testimonio es lo que falta para que otra alma despierte. Y si quiere continuar esta jornada, suscríbase al canal. Aquí usted no encontrará respuestas listas, pero encontrará preguntas que valen la pena ser hechas, preguntas que nos aproximan al misterio, al amor y a la luz. Que Chico Xavier continúe inspirando nuestros pasos, con su humildad, su fe y su compromiso con la verdad, y que cada uno de nosotros, a su manera, se convierta en un punto de paz en este mundo. Porque la vida no termina, ella apenas cambia de plano. Y el amor es la única cosa que permanece para siempre.